sesión. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenas tardes. Y a todos los diputados que están telemáticos. Teletube. Bien. Señor secretario. Sí, presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una cuenta. Se ha recibido en la comisión mixta un oficio del presidente de la República que hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, que es el proyecto que está precisamente hoy en la tabla de esta comisión mixta. El plazo de la comisión vence el 4 de mayo, porque son 5 de los 15 días. Luego hay una comunicación de la Cámara Nacional de Laboratorios, que envía una propuesta de redacción de incisos del artículo 101 del Código Sanitario, ofrecida en la intervención de dicha Cámara al inicio del debate de este proyecto, Fármacos 2, y una comunicación de la gerenta general de la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos de Chile, que argumenta en relación con la incorporación al Código Sanitario de productos utilizados en el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer. Esa es toda la cuenta, presidente. Bien, gracias, secretario. ¿Qué seguimos? Ya. La que dice 29.4, esa es la propuesta para continuar la votación. Bien. Una minuta de indicación. Presidente, ¿Sí? ¿le parece que de las pistas de la geografía del tema? Porque la primera discrepancia que iba a proponerse para debatir hoy día es el artículo 102, en la página 29. El artículo 102 define lo que debe entenderse por alimentos o productos alimenticios. Perdón, Cámara, secretario. Lo que del 102 quedó pendiente de la sesión pasada, o sea, nos habíamos puesto de acuerdo, era una nueva redacción. sí, Ya. sí, estoy explicando un poco la geografía, Ok. ¿no? Y es que el 102 está en la página 29, la Cámara le agregó un inciso tercero que está en esa página, y esa agregación el Senado la rechazó, de modo que corresponde resolver sobre la discrepancia eventualmente con la aprobación de un texto nuevo. La 29. En la minuta que distribuyó la presidencia se puede leer como alternativa de redacción la siguiente: la utilidad terapéutica que se atribuya a estos alimentos se regulará conforme al artículo siguiente, debiendo considerarse el reconocimiento que para estos efectos le atribuyan agencias regulatorias internacionales determinadas conforme al artículo 97. Debo hacer presente que esto también está en relación con el artículo 97, en el que hay discrepancias efectivamente, que todavía no están resueltas, no se han tratado. Esta es la nueva. Sí. Es la nueva Estamos en la redacción 102, página 29. propuesta en la minuta de la presidencia, efectivamente. Que la sesión anterior pedimos que se trajera una nueva redacción, que es la redacción que acaba de leer el secretario. Página 29. Estamos. No sé si es la misma. Lo que sí quería destacar es que al reconocimiento que es, o sea, respecto a la utilidad terapéutica, se le atribuyen estos alimentos, se regulará conforme al artículo siguiente, que viene, debiendo considerarse el reconocimiento que para estos efectos le atribuyan agencias regulatorias internacionales determinadas conforme al artículo 97. Eso tiene alguna relevancia porque de repente tenemos discusiones eternas y hay agencias internacionales que
que son parte de los acuerdos que nosotros funcionamos como sistema sanitario, entonces lo incorporamos en este artículo. Exactamente. Bien. El Ejecutivo tiene algo que... ¿No? ¿De acuerdo? Conforme. Ya. Someto a votación entonces. A favor. ¿A favor? ¿Ah? A favor. Presidente, ¿me permite? Sí. Perdón, presidente, de acuerdo con las instrucciones acordadas por el Senado, yo tengo que tener constancia de los votos y no los veo a todos, de modo que quiero preguntarle a cada uno cómo vota. Ya, ok, vamos. Un segundito, por favor. Señora Ebensperger. A favor. Señor Chaguán. Señor Girardi. A favor. Señor Castro. A favor. 29. Página Señor Celis. A favor. Señor Crispi. A favor. Señor Macaya. No está. Señor Torres. No está. Señor Quintero, presidente. A favor. A favor. ¿Le puede decir que se retire el senador Chaguán? Faltaría el voto del senador Chaguán. Senador Chaguán, su señoría, ¿cómo vota? A favor. Y la senadora Rincón, que está reemplazando a la senadora Goich. Ah, ok, gracias. ¿Cómo vota, señora Rincón, perdón? A favor. Es unánime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 votos a favor. La siguiente discrepancia propuesta para debatir hoy día, señores parlamentarios, es la que incide en el artículo 111, que está en la página 31 del comparado. El artículo 111, tal como está en el estado actual aprobado por el Senado, se refiere a las competencias del Instituto de Salud Pública y las secretarías regionales en materia de control de elementos de uso médico. Y la discrepancia radica en la letra D de este numeral, pues la Cámara eliminó la letra D, eliminó la letra F que está en la página 33 y el Senado rechazó esa supresión. La letra F, eliminada por la Cámara, en la página 33, dice la notificación, control y fiscalización de materias primas conforme a los artículos 111 ter y 111 septies, que sería entonces una facultad de control del ISP. Lo que proponemos es eliminar, rechazar la letra D del numeral 8, que pasó a ser 3. ¿Ah? La propuesta es rechazar esa letra D, Exactamente. que es la que elimina la letra F. Así es. Mantener la letra F, que le otorga al Instituto de Salud Pública la facultad de notificar, controlar y fiscalizar materias primas para dispositivos médicos. Eso es. ¿Ah? No, pues eliminar la letra D. Eliminaban lo que acabo de leer. El F, que era la notificación, control y fiscalización de materias primas por parte del ISP. Sí. Lo que proponemos es eliminar la eliminación de esa función del ISP para que pueda... Para que se mantenga. Claro, para mantenerla. Señor ministro. Entendiendo el ánimo de esta indicación, lo que se pide es imposible. Vale decir que una fábrica, voy a inventar, que fabrica un marcapaso, cuyo cable viene de la India y el acero fue producido en
China, que el ISP tenga una posibilidad de, más allá del registro internacional, que ese artículo terminado, que funciona como marcapaso, vaya y verifique en cada lugar cuál es y para qué decir cómo hacerlo, desde el punto de vista presupuestario, técnico, para que pueda verificar en cada uno de los cientos de miles de artículos médicos que se entregan en el país, su fabricación, sus materias primas, de dónde salieron, qué contienen. Entiendo el espíritu de dar seguridad a los pacientes, pero esto es algo que nadie hace en el planeta. Vale decir que alguien pueda tener esta capacidad, es algo que no es posible ni siquiera sostener, no quiero decir desde el punto de vista presupuestario, sino desde el punto de vista técnico. O sea, que cada máquina de diálisis, cada dispositivo de diálisis, haya una investigación en detalle de cómo está hecho, cuál es una ingeniería reversa para hacer el análisis de esto y simplemente no atender al trabajo que hacen otros de verificar simplemente que el dispositivo funciona adecuadamente y cumple su función. A nosotros nos parece algo más allá de lo prudente y lo razonable. Tiene la palabra, senador Girardi. Ministro, lo que sucede es que muchas de las áreas y actividades que hay que fiscalizar no se fiscalizan todas, se fiscalizan sistemas aleatorios. Yo no fiscalizo todos los alimentos que hay en el país, hago muestreo. El ISP, por ejemplo, tiene que fiscalizar los reactivos de los laboratorios. No se trata que fiscalice uno por uno, debiera, pero por lo menos se hacen fiscalizaciones aleatorias. A mí, que me tocó ser director del SESMA, la antigua Ceremi, nosotros justamente teníamos un programa de fiscalización que fuera representativo, porque es imposible fiscalizar todos los puntos de cualquier actividad que se trate. Se trate del expendio de un alimento, por ejemplo, no. Ojalá se pudieran fiscalizar todos los lugares que expenden alimentos. Lo que uno hace son muestras representativas. Cuando se fiscaliza, por ejemplo, condiciones laborales, también es un sistema aleatorio que trata de ser representativo, pero lo que no puede ser es que no haya fiscalización de elementos que son fundamentales. Por ejemplo, el mismo marcapaso que se señala, ese marcapaso tiene que cumplir con ciertos requisitos y lo que nosotros le estamos dando la atribución al ISP para poder hacerlo, porque si no, no hay institución fiscalizadora en esta materia. Y por lo tanto, yo creo que eso tiene que ver más bien con cuál va a ser la estrategia de fiscalización que con la pura de finalmente decir, mire, como no lo puedo o no tengo un plan de fiscalización, no voy a generar esa atribución. Yo creo que los elementos de salud tienen que tener un resguardo y tienen que tener una fiscalización en general. Senadora. A ver, a mí me parecería bien si lo que dice el senador Girardi estuviera redactado de esa manera, en que es aleatorio, en que lo pueden hacer, pero como está redactado, establece la obligación que todo debe pasar por la notificación, control y fiscalización de las materias primas y, por lo tanto, es una obligación que debiera cumplir siempre y no en forma aleatoria, lo que significa que puede traer, de mantenerse esta redacción, importantes responsabilidades, no solamente para el ISL, sino que para el Estado de Chile. Acá se supone que todo lo que entra también entra con una cierta certificación, que es lo que le da garantías a la comunidad toda, ¿no es cierto?, de que cumplen los estándares que se requieren, porque si no, no se podrían importar. Pero el mantener esta redacción, efectivamente, es lo que dice el ministro, es una obligación que se está imponiendo que es imposible de cumplir en la realidad y, por lo tanto, no pareciera, ¿no es cierto?, salvo que se cambie la redacción, que fuera coherente mantenerla. Gracias, senadora. A ver, yo lo que entiendo acá, que nos está pidiendo al ISP que haga la fiscalización o la revisión de toda esta materia. Sí, hay organismos internacionales que lo hacen.
Lo que aquí se está pidiendo es que todos los organismos internacionales certifiquen que los elementos que ingresan al país vienen con los materiales y las condiciones exigidas para tener la trazabilidad, digamos, requerida. No se trata de que el ISP vaya a ir a hacer la comprobación de los materiales. Y esto se hace en todos los países del mundo, y más encima tengo entendido que esto también está en un reglamento sanitario. Y que, Pero, presidente, si me permite, presidente, ¿sí? Lo que dice textualmente la indicación es que se le entrega al ISP la facultad y la obligación de ir donde fabricantes. La mayoría de los fabricantes son No dice extranjeros. eso. ¿Dónde? No, eso no dice. ¿No dice eso el artículo, ministro? No. ¿Dónde dice? Pero si lo que dice es que va a fiscalizar a los fabricantes. Eso es lo que dice textualmente. Dice, presidente. No. Sí, diputado. Disculpe, ministro, pero yo estoy de acuerdo con la interpretación que hace el senador Girardi, porque cuando uno dice la fiscalización de materias primas o el control, obviamente que si el producto viene de la India, hará, y no sé si en eso quizás la secretaria o alguien puede dilucidar si estamos en una discrepancia por las puras o es de fondo, pero si cuando se habla de fiscalización tiene que en la ley no debiera decir el mecanismo exacto con el cual se va a fiscalizar. Es la autoridad la que tiene que responder a la norma, cumplir el fin y decir, para cumplir este fin, entonces nosotros haremos una muestra aleatoria de marcapaso. Y veremos con el productor si cumplió con los estándares internacionales que señala tal agencia. No tiene que decir la ley que es aleatorio o muestral o total. Entonces, me parece que el fin que intenta, al que está orientado este artículo, es que se fiscalicen las materias primas. Todas, algunas, bueno, después si es que el ISP no cumple su función y alguien lo quiere llevar a un tribunal porque el marcapaso no funcionó, bueno, verán ahí los tribunales si cumplía o no con la tarea. Pero yo no creo que un artículo tenga que ir en la ley, en una técnica legislativa tan rigurosa para decir cuál es el mecanismo de fiscalización, y me parece que es necesario, podríamos discutir eso, si es necesario o no fiscalizar y controlar las materias primas. Yo creo que sí, podríamos buscar una mejor redacción, pero yo no lo sacaría de ningún modo, presidente. Senadora. Yo la verdad es que creo que lo que aquí dice es claro, se establece una obligación y en ninguna parte la aleatoriedad con que se pueda hacer esa fiscalización o control. Dice que corresponde al Instituto de Salud Pública la notificación, control y fiscalización de las materias primas. Esto es perentorio, por lo tanto, el día de mañana, si lo hace aleatorio y no lo hace a todos, con esta redacción, el Instituto de Salud Pública está cumpliendo y, por lo tanto, está sujeto a responsabilidad. Y imponerle esta obligación que sabemos a priori que es 100% imposible que la cumpla la fiscalización de todas las materias primas que ingresan, que ya además vienen certificadas, obviamente que no corresponde a la redacción. Yo creo que o se retira o se busca una nueva redacción en que se establezca claramente que es aleatorio, que el Instituto de Salud Pública establecerá la forma de cómo podrá realizarla, en fin. Pero de mantenerse esta redacción es perentorio y debe hacerlo para todo. Senador Girardi. No, es que eso no ocurre en la práctica, es imposible. Pues no habría fiscalización si la ley tuviera que definir cada vez. Si yo voy a un supermercado y compro una lata de cerveza, de alimento, y está mala, no es un problema de la salud pública. Es que o sea, eso va a ocurrir. Aquí lo que se hace, en un esquema de fiscalización, hay un enfoque de riesgo, de puntos críticos. O sea, no tenemos ni siquiera la capacidad hoy día para fiscalizar adecuadamente todas las instituciones, por ejemplo, que producen alimentos. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Analizábamos, íbamos a puntos críticos. ¿Qué significa puntos críticos? Era más importante ir a fiscalizar Soprole o las grandes empresas productoras de alimentos que una pequeña, porque finalmente la pequeña tiene un impacto sobre un mínimo de personas. O sea, siempre lo que uno otorga es una facultad. La ley no está estableciendo, como se decía acá, el procedimiento que se va a hacer de fiscalización. Imagínense que tuviéramos que escribir
en cada una de las fiscalizaciones, de las atribuciones de fiscalización, la manera en que se va a implementar la fiscalización. Además, las fiscalizaciones son cambiantes, existen tecnologías. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener es la facultad. Estamos hablando de elementos de uso médico, estamos hablando de temas que tienen que ver con salud. Lo que estamos diciendo, no cómo se va a fiscalizar. Esto no puede quedar en tierra de nadie. Eso será una responsabilidad de un reglamento, será una responsabilidad de un director de servicio, de un CEREMI, de una subsecretaría de salud que normará, pero lo que estamos estableciendo nosotros es la atribución, es la responsabilidad de que cuando hay elementos de salud tengan un grado de fiscalización. Nosotros no establecemos en las leyes si se va a hacer aleatorio. Es un ejemplo que yo puse, era como nosotros fiscalizábamos. Y hoy día los CEREMI tienen atribuciones para establecer los mecanismos de fiscalización. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien, yo no tenía recursos ni medios para fiscalizar accidentes del trabajo. ¿Sabes lo que hicimos? Fiscalizábamos solo accidentes graves. ¿Cuándo? Cuando las personas morían o estaban hospitalizados. Porque ahí sabíamos, y cada vez que había un hospitalizado, un accidente grave, íbamos y encontrábamos muchas veces situaciones de riesgo laboral. Pero no teníamos ninguna posibilidad, y no lo hacíamos, de fiscalizar a toda la industria en materia de accidentes profesionales o situaciones de riesgo. Era imposible. No se hace hoy día, no se va a hacer mañana. Por lo tanto, estos son temas que tienen que tener una estrategia y que son cambiantes además y van a ir cambiando. Diputado Quispe. Sí, no solo... Es que yo no estoy de acuerdo de que sea perentorio. Yo creo que a través suyo, senadora Luz, no sé cómo decir su apellido. Senadora Luz, lo voy a decir. Si dijera la notificación, control y fiscalización de cada una de las materias primas, efectivamente tendríamos un problema. Pero de la manera que está redactada, yo creo que persigue el mismo sentido que entiendo no tenemos discrepancia de que hay que entregarle una función al ISP para fiscalizar las materias primas. Lo hará de la mejor forma que pueda. Y si hay una restricción presupuestaria, también. Pero yo creo que no es algo imposible de hacerse, precisamente porque no es perentorio. No dice cada una de las materias primas. Si no, tendríamos que modificarlo. Pero si no, no sé cómo lo haríamos. No sé qué propuesta de reacción podríamos poner para cumplir el fin que usted señala, del cual yo estoy de acuerdo. Ministro. Volviendo al punto, insisto, que no, estamos hablando fundamentalmente de industrias, de fábricas que están fuera del territorio nacional, sobre las cuales la ley chilena no les puede otorgar ninguna potestad de fiscalización. A lo más, alguien puede ir de visita a un lugar, y lo que hemos hecho para medicamentos es que básicamente hemos entregado o hemos confiado esa responsabilidad a una homologación a agencias de primer nivel. Si nosotros, en la situación actual, y perdón que use el ejemplo, tuviéramos que ir a ver efectivamente el plástico del que está hecho la manguera del respirador, proviene este plástico de la fábrica A, B o Z, no tendríamos respiradores en Chile y no tendríamos ninguna capacidad de ir a testear. Y además, lo que se señala en este articulado no es banal. Se dice que además, porque se vincula con el artículo 111 ter, si no me recuerdo mal, 111 ter, dice que si no se cumple con esta fiscalización de materias primas, no se describe ni por homologación ni nada. O sea, si no se cumple con la certificación de materias primas, el producto no se puede comercializar en Chile. Lo lógico y sensato es que la inmensa cantidad de productos, ¿no es cierto?, desde jeringas, agujas, condones, todo lo que fuera, hasta maquinaria muy sofisticada, no se nos obligue, no se le obliga al ministerio, ¿no es cierto?, a hacer un proceso que es imposible de cumplir y que impide la llegada de esos productos a quienes lo necesitan en Chile. La salida lógica de esto es que haya un orden de prelación igual como lo hacemos para los medicamentos, para decir, mire, vamos a declarar como un medicamento que se puede comercializar en Chile porque tiene una acreditación del FDA de Estados Unidos. Nosotros no vamos a la fábrica del medicamento en cualquier lugar que se encuentre para ver si exactamente son los gramos, miligramos, sino que confiamos o le entregamos esto a agencias de nivel 4 internacional. En ese sentido, insisto, este artículo genera una obligación, no una opción como está redactado, que es absolutamente imposible de cumplir y que en definitiva
produce un daño a la salud de los chilenos, porque significa que productos de primer nivel, para qué hablar de productos innovadores, no van a poder llegar a Chile. Nosotros decimos, fíjate que se inventó una máquina de protones para tratar el cáncer. O sea, que una delegación chilena vaya a certificar cómo están hechos los imanes y los magnetos y las radiaciones, ¿no es cierto? Y después de X años entregue un informe, es algo, y pagar por eso cuando alguien lo hace por sí solo en una agencia internacional, es algo que no tiene sentido e, insisto, va contra el acceso a la salud de las personas. Ministro, para los medicamentos, ¿cómo se hacen? ¿No es la misma fiscalización que estamos aplicando acá? No, en medicamentos lo que se hace, por su intermedio, presidente, es que una agencia internacional dice que el medicamento para tratar el cáncer tal o cual es adecuado, digamos el FDA o alguien, la agencia europea, y nosotros con esa validación importamos el medicamento y lo usamos. Nosotros no hacemos ninguna validación adicional ni ningún experimento adicional en Chile para ver si es cierto que el medicamento que servía para tratar el cáncer de mama funcionaba o no funcionaba. Simplemente asumimos que lo que hizo, el FDA o la agencia X de validación es suficiente para que nosotros usemos con seguridad el producto de los chilenos. Si decimos, ¿sabe? Cada medicamento para cáncer de mama que aparezca, tenemos que ir a certificar cómo lo hicieron, de dónde se creó la materia prima, cuáles son las balanzas, de qué están hechas las balanzas, porque esto es sumamente amplio y puede generar responsabilidad para el Estado si es que no se hace en cada uno, porque no deja ninguna salida, ninguna opción, ni mecanismo de muestreo, ni nada que se le parezca. Pero aún así, insisto, ¿qué país va a autorizar por sí entre sí que vaya una delegación de Chile, más allá de lo que dice la ley de Senabast, vaya y diga, a ver, yo quiero hacer exámenes aquí a los productos? Eso no ocurre. Y no lo exigimos para medicamentos, menos lo podríamos exigir para insumos que son de una complejidad, aparatos, en fin, que producen riesgo para la vida de las personas cuando se usan mal. Y pongo de nuevo el ejemplo de los respiradores. En eso estoy absolutamente de acuerdo con usted, que no vamos a estar viajando para ir a revisar de qué materia prima. No. Lo que estamos diciendo es que los organismos internacionales, los mismos organismos que dan el visto bueno a los remedios que vamos a importar, son los mismos organismos que aquí también van a fiscalizar que el producto que estamos comprando es de buena calidad, se están empleando, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo. Senador Girardi. Es que yo quiero recordar una situación que a mí me tocó enfrentar y ser protagonista. El laboratorio Bepharma, hace años atrás, importaba medicamentos y era uno de los principales abastecedores fundamentalmente de hospitales, de Senabast, etcétera, etcétera. Ellos importaban medicamentos que no tenían compuestos activos. Por ejemplo, importaban tamoxifeno, que era para cáncer de mama a mujeres, que no tenía compuesto activo, o sea que no era eficaz. Y tenía un conjunto de dificultades. Entonces, nosotros pedimos el cierre de la capacidad de laboratorio y se mantuvo como droguería, y se estableció justamente la obligación de tener que fiscalizar los laboratorios que vendían materias primas a Chile. Se estableció la atribución. El mecanismo puede ser a través de terceros que lo hagan por Chile o la posibilidad también eventual, ¿no es cierto?, que incluso Chile o el ISP pueda ir a certificar que ese laboratorio cumple con buenas prácticas de manufactura, porque esto es fundamental. Lo que uno tiene en China, yo conozco por lo menos muy bien esa realidad, pues tiene miles de laboratorios y debe haber un porcentaje que son muy buenos y un porcentaje que son muy malos. Lo que hacía Bepharma era comprar por precio a los más baratos, pero compraba elementos de pésima calidad que se transformaran en una grave situación sanitaria. Entonces, nosotros lo único que estamos diciendo, al igual que para medicamentos, estamos fijando la atribución de que se fiscalice la materia prima. Nosotros no estamos diciendo cómo. En ese caso, yo participé activamente porque yo fui quien hizo la denuncia como Bepharma.
establecimos que se podía hacer esto a través de modalidades de agencias que fiscalizaran o que lo pudiera hacer incluso el ISP. Pero yo no creo que se pueda dejar sin ningún tipo de control, aun cuando sean materias primas. Aquí yo no estoy hablando que en el caso de Farmo estábamos hablando de medicamentos, no, eran las materias primas con las cuales después acá se maquilaban los medicamentos. No sé, yo, ministro, de verdad creo que podemos tratar de mejorar la redacción, pero me parece que hablando de temas que tienen que ver con salud, nosotros tenemos que frenar. Ahora, lo mismo lo hemos tenido con guantes quirúrgicos, por ejemplo. Claro, no son propiamente materias primas, pero hemos tenido importaciones de guantes en el pasado, por ejemplo, que tenían defectos, o condones que tenían defectos. O sea, esto puede ser una realidad y se requiere entonces que tengamos la capacidad de importar elementos que sean de la mejor calidad. O sea, puede ser cualquier elemento. Hace un tiempo atrás una dificultad con tórulas. Bueno, si uno no tiene buenas tórulas, puede dificultar una estrategia tan sensible e importante como, por ejemplo, hacer exámenes de COVID-19. Entonces, yo creo que estamos hablando de temas que parecen a veces como irrelevantes, pero que son relevantes, y yo lo que propongo, busquemos la manera, sino ahora de que esto tenga algún grado de fiscalización para garantizar justamente que su objetivo se va a cumplir. Sí, presidente, no. A ver, estamos muy conscientes de que hay que tener fiscalización, primero. Segundo, hay que buscar cómo finalmente implementamos esa fiscalización. Acá tenemos un problema, mire, yo le voy a contar lo siguiente, respecto a los fármacos. No todos los laboratorios nacionales, por ejemplo, tienen las buenas prácticas de manufactura. De hecho, pero no déjame contarte, en las memorias anuales, y eso puedes preguntarle a tu asesora, en las memorias anuales indican el porcentaje de avance de la buena práctica manufacturera. O sea, de manufactura. Eso ocurre con los laboratorios nacionales. Mi preocupación es también con los que están fuera, porque efectivamente en la India, por ejemplo, hay cerca de 2.000 laboratorios. O sea, 2.000 laboratorios. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos certeza, efectivamente, de dónde se compran los insumos. Yo soy partidario, efectivamente, de la fiscalización y además yo soy partidario tal como ocurre en Perú. Mire, le voy a contar lo que pasa con Perú respecto de Chile. Si Perú quiere importar un medicamento de Chile, viene una delegación del Instituto de Salud Pública del Perú a hacer una inspección al laboratorio en Chile. Entonces, a ver, todos queremos que las buenas prácticas de manufactura se cumplan para tener certeza sanitaria y para tener efectivamente capacidad de establecer si un determinado fármaco tiene una estabilidad sanitaria. Eso es lo siguiente. Ahora, el tema es que la redacción que está establecida acá yo creo que no es adecuada. Entonces, lo que podemos hacer, presidente, porque estamos todos de acuerdo en el fondo, ¿por qué no buscamos una mejor redacción? Dejemos suspenso este articulado, pensando que queremos fiscalizar, por supuesto, queremos que las buenas prácticas de manufactura no solamente se respeten en Chile, en todos los laboratorios, sino que además respecto a aquellos en los cuales adquirimos, que una buena vía básicamente es con las agencias. Obviamente si tiene una agencia tipo 4 o de alta vigilancia, uno se queda tranquilo respecto de que ese producto tiene certeza sanitaria. Pero básicamente lo que hay que hacer es mejorar la redacción porque lo que estamos aprobando no es lo que finalmente, de acuerdo a las palabras que yo he desprendido, los senadores, no es lo que finalmente vamos a terminar resolviendo. Doctora Luz. Muy breve, a mí me gustaría, por su intermedio, si se pudiera leer los artículos que aquí se hacen referencia, el 111 ter y el 111 septim, que son súper claros y que resguardan lo que los señores senadores y diputados aquí han señalado y que es bastante más claro y no da lugar a dudas como es esta facultad. Entonces, a lo mejor no estamos discutiendo y nos estamos enredando sin mayor razón. Si usted lee el 111 ter y el 111 septis, queda claro lo que todos queremos y perseguimos para la seguridad de la salud de los chilenos sin hacer esta facultad tan amplia que podría dar lugar a responsabilidades del Estado. Del Estado. Responsabilidad directa y conceptual del Estado.
Si gustan, le doy lectura, Presidente. Ya, a ver, secretario. Artículo 111 ter. Registro o notificación. Ningún elemento de uso médico podrá ser distribuido o utilizado en el país sin registro sanitario previo otorgado por el Instituto de Salud Pública de Chile o sin la notificación previa a ese servicio, según corresponda a su calificación de riesgo sanitario. Un reglamento determinará los criterios conforme a los cuales los elementos de uso médico se clasificarán como de riesgo o bajo riesgo sanitario, de acuerdo al riesgo que implique su uso, finalidad, características técnicas o los resultados que estos entreguen. Los elementos de uso médico considerados como productos de riesgo sanitario requerirán de registro sanitario. Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto podrá otorgar la autorización especial para uso provisional para ensayos clínicos, conforme a lo dispuesto en el título quinto de este libro. Asimismo, podrá autorizar provisionalmente el uso, venta o distribución de elementos de uso médico sin registro sanitario previo, en alguno de los casos señalados en el inciso primero del artículo 99 de este Código, y para exposiciones o demostraciones en las que el producto exhibido no sea destinado a su uso en pacientes. Los elementos de uso médico considerados de bajo riesgo sanitario podrán ser importados o fabricados en el país para su uso, venta o distribución, previa notificación al Instituto de Salud Pública de Chile, para que éste ejerza las facultades de vigilancia, control y fiscalización respecto de su calidad, efectividad y seguridad, y no requerirán de registro sanitario. El procedimiento de notificación que se establezca para los elementos de uso médico de bajo riesgo sanitario también regirá para todo elemento de uso médico que se destine exclusivamente a la exportación, cualquiera sea su clase o tipo. Sin perjuicio de lo anterior, el reglamento determinará además las condiciones a las que quedarán sujetos dichos elementos para asegurar su adecuada identificación, producción, calidad, trazabilidad, circulación y vigilancia. A este procedimiento de notificación se podrán someter aquellas materias primas destinadas a la fabricación de elementos de uso médico que hayan sido calificadas mediante el decreto respectivo del Ministerio de Salud bajo la categoría de riesgo sanitario. Las investigaciones científicas de elementos de uso médico en fase preclínica requerirán, antes de su realización, de la notificación al Instituto de Salud Pública de Chile, conforme al reglamento. La regulación de estos elementos de uso médico será determinada en el reglamento respectivo, el cual deberá contemplar a lo menos las siguientes materias: exigencias de calidad, seguridad y eficacia, establecidas de acuerdo a la novedad y riesgo que implique el uso, finalidad y resultados que entregue el elemento de uso médico de que se trate. Normas relacionadas con su distribución, expendio y uso, según corresponda. Y forma y condiciones para su venta, uso y prescripción en el caso de que ésta se requiera. El artículo 111 septies, en la página 46 del comparado, dice: control de las importaciones. La destinación aduanera de cualquier elemento de uso médico o materia prima calificada bajo la categoría de riesgo sanitario que se importe se sujetará a las disposiciones de la ley número 18.164 y su uso y disposición deberán ser autorizados por el Instituto de Salud Pública de Chile. El costo de las certificaciones será de cargo de las personas naturales o jurídicas que las soliciten. Senadora. No, lo que pasa es que si de esta lectura, me parece a mí al menos, y así lo entiendo, que aparece claramente cubierto y resguardado las inquietudes que todos tenemos respecto a lo que se importe en dispositivos médicos de materia prima. Pero está mucho más acotado y lo hace posible, a diferencia, vuelvo a decir, de la redacción del 111 letra F, que ahora es la D, en que la amplitud de esta resulta peligrosa desde mi punto de vista. Eso es. Por eso yo creo que si uno saca esta letra, no queda sin la fiscalización, sino que queda regulada por 111 ter y el 111 septis. Diputado Crispi. Sí, presidente, a mí
leyendo los artículos 111 ter y el 111 septies me queda más clara la necesidad de que haya una fiscalización particular de materias primas, porque de lo que hablan es de dispositivos médicos. Sin embargo, de lo que habla y el sentido es que es que se evalúa el riesgo sanitario. Es que la fiscalización no es de todo como si fueran las mismas cosas, sino que hay ciertos criterios para ver cuáles hay que fiscalizar con más fuerza y cuáles con menos fuerza. Y en eso, que nosotros incorporemos un artículo que hable en particular de materias primas, le da la responsabilidad al ISP de hacer esa fiscalización. Todos los artículos hablan uso médico, elemento uso médico, el ciento... Sí, el 4 está en la 40 y... 46. Sí, 46. ¿Qué elemento de uso médico o materia prima calificada bajo la categoría de riesgo sanitario que se encuentra? Claro, pero... Que se importe. ¿Sí, eso? ¿Y eso está hablando? Yo no veo la redundancia de presidente. Y si no hay una redacción alternativa, entonces votemos. Es que en el Ejecutivo, de hecho, si quisieran hacer una redacción alternativa, ¿la trabajarían o el Ejecutivo? Sí. El ministerio, déjenme a traer una redacción alternativa. Nosotros, los senadores de... Gracias, presidente. Yo estoy reemplazando a la senadora Goich, por lo tanto no he seguido el detalle de la discusión en particular, pero de la historia y rol del ISP, de lo que está redactado aquí en las indicaciones, de la discusión que se ha llevado con el Ejecutivo, no se logra entender por qué vamos a sacar esto del detalle de la norma, más aún si lo reafirma el articulado con posterioridad. Yo no tengo claridad, y insisto, opino desde haberme metido ahora en el proyecto, no tengo claridad que la mención del artículo que hace la senadora Sperger sea suficiente para dejarlo comprendido, y creo que aquí no daña el especificarlo con detalle, presidente. Bien. Sometimos a votación, ¿no? Yo, presidente, lo último. De verdad creo que esto es una carga desproporcionada para el ISP. De verdad lo creo. Y que puede llegar a que nos quedemos sin materia prima. Si un elemento, por ejemplo, requiere cobre, que el cobre venga de Australia o lo produzca alguna minera de Chile, ¿cuál es la diferencia? Entonces, va a hacer esto y creo que el problema no son los dispositivos médicos, el problema es la materia prima. Y puede producir consecuencias muy complicadas para nosotros, como lo explicaba el ministro. Entonces, de verdad que creo que aprobarlo de esta manera, yo al menos no estoy a favor de hacerlo si usted, presidente, no quiere esperarnos a la sesión siguiente para traer una nueva redacción y quiere someterlo a votación ahora. Senador Girardi. Mira, yo pienso que lo peor que podría pasar es lo que está hoy día proponiendo la senadora, o sea, que no hubiera fiscalización nomás, pues eso sería la eventualidad de que no se pudiera realizar la fiscalización, sería que ocurriera el hecho que se está proponiendo, que no exista la atribución de fiscalizar. O sea, yo prefiero que establezcamos la atribución de fiscalizar a que no haya atribución de fiscalizar, no haya obligación, porque lo que puede ocurrir estando esta norma, y si la aprobáramos, en el peor de los casos es que no haya fiscalización, que es lo que... Entonces, a mí yo creo que acá el tema es, siempre que estamos hablando de temas que tienen que ver con salud, y mi opinión es que siempre es necesario establecer un resguardo de la salud de la población, porque hemos tenido muchos casos y evidencia de que hay situaciones anómalas que finalmente dañan la salud de la población. Sí, presidente, yo vuelvo a insistir que nosotros queremos que haya fiscalización. Uno, queremos que haya capacidad de asegurar justamente prácticas de buena manufactura. Dos, creemos además
que como está redactado puede generar una responsabilidad civil respecto del Estado en caso de que no se fiscalice alguno, porque estamos hablando, si tuviésemos la capacidad de fiscalizar todos y cada uno de los insumos certificando un origen, o todos y cada uno de los fármacos que se importan, ni un problema. Pero hoy día no existe esa facultad. Se puede generar acá eventualmente una responsabilidad del Estado, tal como ocurrió con un fármaco, que todavía estamos esperando, ¿se acuerdan? Que se entregaron algunas pensiones para aquellos que adquirieron esos fármacos y tuvieron efectivamente algunas malformaciones físicas. Pasaron años para aquello. Entonces yo quiero señalar lo siguiente. Acá, queremos fiscalizar, estamos de acuerdo con que podamos buscar una redacción alternativa, presidente, y permítanos traerla la próxima semana. Además, ¿qué pasa en caso de pandemia o alertas sanitarias decretadas por autoridad? Por ejemplo, imagínense esta norma vigente hoy día. No, pero espérate, escúcheme. No, pero entonces pongámonos en todas y cada una de las condiciones, porque imagínense esta norma vigente hoy día, con imposibilidad, por ejemplo, de importar los ventiladores, porque hay que certificar cada uno de los insumos de los ventiladores. Entonces, de la materia prima. Entonces, acá yo les quiero pedir que verdad, revisemos la redacción, dejémoslo bien redactado para los efectos de asegurar certeza sanitaria y accesos, pero sin lugar a dudas, sin tener que tramitar este articulado a la ligera. A ver, yo lo voy a someter a votación porque ya no podemos seguir demorando más este asunto. Por favor, no lo vi. No lo vi. Presidente, el ministro pide la palabra. Sí, no lo vi. Perdón, ministro. Tiene la palabra. Yo quiero insistir, aunque quede la historia de la ley, certificar materias primas, miles de materias primas que están incorporadas en un insumo determinado, en una máquina, en un marcapaso, en una válvula cardíaca, en una prótesis de cadera, en una prótesis de mama. O sea, es algo completamente imposible. Ni siquiera todo el financiamiento del Instituto de Salud Pública alcanzaría para cubrir esa necesidad, independiente que el Instituto de Normas de Chile no tiene tampoco ninguna capacidad de testear la resistencia del acero, cuál es la aleación que está en un producto determinado. Y en ese sentido, aquí nadie puede estar en contra, al contrario, de fiscalizar. De lo que estamos hablando es llevar esto al extremo de analizar las materias primas de cada insumo, de dónde salieron, de qué materiales están hechos, qué metal, si el plástico cumple o no cumple, porque eso es lo que está escrito en la ley como está redactado. Y quiero dejar completamente afuera, ¿no es cierto?, lo que significa como carga financiera si es que esto fuera posible, de que efectivamente hubiera una institución que en Chile es capaz de hacer estas determinaciones que, insisto, son de ingeniería reversa. Diputado Macaya. Presidente, muchas gracias. Primero, una cuestión de tipo reglamentario o fair play, si se quiere. Yo hoy día recibí una llamada a las 10 de la mañana para ver la posibilidad de cambiar la hora de esta comisión. Y en atención a esa llamada, yo contesté negativamente, que no estaba en condiciones de cambiar la hora de la comisión. Y yo de hecho me enteré ahora cuando venía camino, traté de conectarme. Y en atención quizás a ese fair play, que yo no me enteré de esta comisión, que no era a las 4:30, sino que veo que se inició, perdón, 3:30, veo que se inició hace ya un rato. No había podido participar, entiendo que no he perdido ninguna votación, pero sí me he perdido de esta discusión. Y en atención a eso le pido, presidente, tampoco voy a hacer un tema reglamentario de... Usted, el presidente de la comisión, tiene las facultades, pero no sé para qué llama. Lo que me llama la atención es que haya llamado pero por último notifíquenos que va a cambiar la hora de la reunión. Pero a mí me preguntaron, yo dije que no, y en eso me quedé y acabo de enterarme de que la comisión había sido cambiada, y eso obviamente me genera un prejuicio de no haber podido participar en esta discusión. Segundo, enchufándome un poco en lo que se está discutiendo, ha existido discusión pública de parte de distintos actores del sector salud
respecto de la conveniencia de incorporar con similitud de normas o con equivalencia de normas a los dispositivos médicos respecto a los fármacos. Para todos es evidente y es de conocimiento como más o menos de sentido común de que no es lo mismo un medicamento con todas las restricciones y condiciones de fabricación que lo que es un dispositivo médico. No nos cerramos a la fiscalización de los dispositivos médicos, a que se puedan regular, a que tengan una correcta regulación en la ley de fármacos, pero creo que si esta norma es aprobada, como se está estableciendo ahora, va a terminar generando un problema importante. En momentos como el actual, poner el ejemplo, justamente la importación rápida, la fabricación expedita incluso en territorio nacional que se está haciendo, por ejemplo, de ventiladores mecánicos, significaría, en Chile es más fácil, pero si se hace en otros países es evidente que la capacidad de fiscalizarlo y de revisarlo por parte del Instituto de Salud Pública es imposible. Así que yo le pediría, presidente, que pudiéramos revisar, recoger la sugerencia de redactarla de mejor manera esta norma para que no se nos genere un problema adicional. Y en la misma lógica que partí diciéndole, presidente, yo no sabía que esta comisión había partido y le pido también que me transmita qué es lo que finalmente ocurrió, porque yo transmití mi negativa porque tenía otra comisión también que seguir de Santiago, tengo hasta misma hora otra comisión en la Cámara de Diputados y lamentablemente me vi recién en la información de que esta comisión había partido. Diputado, se le envió a todos un mail por hoy día, la mañana, no sé, secretaria. Cuando terminamos pesca, como a las 12. No, a las 12, pesca terminamos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana terminamos pesca. Quiero hacer el punto reglamentario, como no hay un correo enviado con 4 horas de anticipación y no quiero entrar en ese dilema. A mí me preguntaron simplemente si había disponibilidad, yo dije que no la tenía porque efectivamente físicamente estaba fuera de Valparaíso. Yo no voy a dudar de usted, y no vamos a entrar en sí. ese detalle, pero creo que hubiese sido razonable. Sí. Por último, una confirmación. Yo el correo electrónico se hizo precisamente para darle, digamos, al Ejecutivo la facilidad para que estuviesen en la discusión del proyecto que ingresó con discusión inmediata. Por eso se hizo. Okay. Por hacerlo mejor, a lo mejor. Se hizo por eso, diputado. 10:38 se comunicó a todos. No podía. Confirma que se hace, no preguntan si hay disponibilidad, ese es el punto. Cuando uno le pregunta disponibilidad y uno dice que no, asume que no se va a hacer. Yo no hago problema, diputado. Bien. Yo lo que veo, presidente, es que creo que hay una diferencia de fondo de si esto se puede o no se puede fiscalizar y se debe o no se debe. Entonces, creo, no es por como pasar la mayoría y como votemos, forzarla, pero realmente, si el tema de fondo es que lo que se debe es fiscalizar el dispositivo y no la materia prima, entonces hay una diferencia que es de fondo y que no lo vamos a resolver con una nueva redacción. Si es que se quiere hacer, yo lo que le propongo, presidente, no tengo ningún problema, pero que no lo discutamos de nuevo, porque llevamos 1 hora. Exactamente. Entonces, si se quiere hacer una nueva redacción, que se haga y que la próxima semana se vote, porque si no vamos a estar exactamente 1 hora más discutiendo sobre una nueva redacción. Yo voy a redacción. eso, hacer el Ejecutivo nos pone las urgencias, qué sé yo, y llevamos más de 1 mes, 2 meses y no avanzamos nada. E incluso han trabajado los asesores del Ministerio con nuestros asesores. Hay una serie de artículos que están de acuerdo y llegamos acá y discutimos lo mismo que han discutido por 1 mes, 2 meses. Estamos de acuerdo y lo votamos sin discusión y punto. Ya. Para también respetar al diputado Macaya que ha hecho sus descargos. Bien, seguimos. Presidente, entonces entiendo que queda pendiente. Pendiente la nueva redacción. Oh, qué feo. Bien. Sí, seguimos entonces adelante con el presidente, el 129A, que está en la página 67. 129A, ya lo vimos ya. No, 129A. En la página 67-68. Esta discrepancia incide en el artículo 129A sobre farmacias, que establece la dirección técnica de un químico farmacéutico. En el segundo trámite, la Cámara de Diputados introdujo entre las modificaciones a ese artículo
la agregación de una oración final al inciso tercero. El inciso tercero es el que está en la página 68, que dice: también les corresponderá ejercer la permanente vigilancia de los aspectos técnicos sanitarios a los químicos farmacéuticos. Allí la Cámara agrega al final la oración siguiente: las farmacias que hubieran obtenido la autorización de fraccionamiento podrán adquirir medicamentos en envases clínicos. Página 68. El ministro pide la palabra, presidente. Señor ministro. Entiendo que los asesores han discutido este punto y hay acuerdo. Es evidente que, acuerdo en el sentido de tomarlo de la Cámara de Diputados, es evidente que el fraccionamiento produce disminución de los costos en la medida en que está acreditado que se puede fraccionar las farmacias, se respeta la cadena de seguridad y en ese sentido la posición del Ejecutivo por lo menos es aprobar esta indicación ojalá aprobar la indicación de la Cámara de Diputados y permitir que las farmacias que fraccionen tengan esta opción para vender medicamentos a menor costo. Estamos de acuerdo, ministro. ¿Ya? Bien. Manteniendo entonces el texto de la Cámara de Diputados, someto a votación. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Es unánime? Unánime. Presidente, quisiera dejar simplemente para el registro una preocupación y que hizo relación con la trazabilidad del producto, porque efectivamente un fraccionamiento va a generar una discriminación entre las farmacias pequeñas con las farmacias más grandes que tengan la necesidad deben contar con un profesional adecuado. Se puede generar una contaminación del fármaco. Tiene que tener determinadas condiciones y por tanto yo quisiera dejar simplemente una preocupación respecto de aquello y donde yo era partidario más bien de la dispensación del fraccionamiento de origen. O sea, es decir, que los laboratorios pudieran generar certificados para los efectos de poder generar una venta donde pudiera haber trazabilidad del producto farmacéutico. Por eso yo me voy a abstener. Ya. Y entonces, secretario, con una abstención del señor Chaguán, lo demás todo a favor. Y con constancia de que el diputado Castro no está conectado en este momento. Muy bien. Continuamos. La 129F también se vio con el Ejecutivo. Hay acuerdo con lo incorporado, la nueva letra D incorporado en la Cámara de Diputados. Listo. ¿Sí? Sí. 75 y 76. 129 está en la página 75, señores parlamentarios. Se refiere el artículo 129F a las obligaciones de información de quienes dispensan medicamentos. Así es. La discrepancia se produce en una letra D que agrega la Cámara para incorporar, incorpora una letra D nueva en el inciso primero. El inciso primero establece cuáles son esas obligaciones de información. La letra que agrega la Cámara dice: colocar y mantener en un lugar público y visible una carta de derechos y deberes de las personas de acuerdo con lo establecido en el artículo 8, inciso segundo, de la ley número 20.584. Esta ley obliga a los prestadores a exhibir ese cartel de derechos y deberes. Sí, estamos de acuerdo, unánime. Unánime.
Estamos sin el diputado. Ha reingresado, pero el diputado Castro se había descolgado, pero está ingresando de nuevo. Bien. Sería 10-0 esto. Ok. La siguiente es el 129H en la página 80. El 129H establece, que está en la página 80, información que los establecimientos deben entregar al Ministerio y el ISP, información actualizada sobre precios, descuentos, precios de productos cobrados efectivamente, etc. La discrepancia, ese artículo fue reemplazado por la Cámara y la discrepancia solo se refiere al inciso quinto que está en la página 82. El inciso quinto que agregó la Cámara fue rechazado por el Senado en el tercer trámite. Su texto es el siguiente: los establecimientos y proveedores serán sancionados de acuerdo al procedimiento establecido en el libro 10, con una multa de 10 unidades tributarias mensuales hasta 50 unidades tributarias mensuales por cada infracción de las obligaciones establecidas en este artículo. Las reincidencias podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa original. Se establece una sanción especial para estas infracciones. Sí. Hace como 2 sesiones o 3 sesiones atrás, una de las primeras que tuvimos, yo entendí o creía haber entendido que todo el tema de las multas lo íbamos a ver aparte, en un procedimiento especial, porque este inciso en el fondo se refiere a un incumplimiento y por lo tanto la sanción que lleva aparejada. Yo había entendido, y esa es mi consulta, que todas las sanciones y multas a que diera lugar este proyecto iban a estar como en una cápita especial, ¿o no? Senador Girardi. Mira, yo estoy de acuerdo con la senadora porque nosotros tenemos que hacer referencia al libro 10 nomás, no establecer una multa categorizada en función de cada problema. Entonces, yo votaría en contra del aporte de la Cámara de Diputados porque efectivamente lo vamos a discutir después en el contexto de un ecosistema de multa que hoy día existe por lo demás. No, debíamos rechazar el inciso. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. ¿De acuerdo? Entonces rechazamos. No. Perdón, presidente, estamos en el 129F. No, en el 129H, su señoría. Página 80, la discrepancia concreta está en la página 82, que es el caso de la sanción especial para las infracciones a ese artículo. Muy bien. Aquí nosotros rechazar el artículo que permite a la SEREMI exhibir el cumplimiento de algunos requisitos de restauración permanente. Señor secretario. Sí, presidente. 129J. Perdón, me perdí todo el audio del anterior. No se escuchó. Habría que rechazar el artículo aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Se rechaza la adición de la Cámara. Sí, se rechaza el artículo. Entiendo que... ¿Unánime? El artículo 129J está en la página 86. No, está listo ya. No, pues el H que rechazamos, ahora estamos en el J.
perdón, el 129J, Sí. permiten a las secretarías regionales ministeriales eximir del cumplimiento de algunas disposiciones del libro a aquellos establecimientos de expendio que sean microempresas o pequeñas empresas de acuerdo con la ley 20.416 y comete al reglamento establecer las disposiciones que pueden ser exceptuadas por las secretarías regionales ministeriales. Esas excepciones no alcanzarán de forma alguna los requisitos que buscan prevenir un riesgo sanitario inmediato o que resguardan la calidad de los productos que expenden y de los servicios sanitarios que realizan. Este es un artículo nuevo agregado por la Cámara en el segundo trámite que el Senado rechazó en el tercero. En opinión de la Secretaría hay una dificultad en el sentido que están cargando a un reglamento establecer excepciones a una ley. Y eso me hace un poco de ruido. Por eso que en el Senado nosotros proponemos rechazar el artículo aprobado en la Cámara, porque esta norma atenta contra la política de seguridad y calidad de los medicamentos. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Unánime? Unánime. ...171. Se me perdió el papel, aquí está. El artículo 171 está en la página 107 del comparado. Ese artículo se refiere a las sanciones que aplica el Servicio Nacional de Salud. Bueno, eso está reemplazado. Claro. La Cámara... Perdón. El 161A es aprobar nada más que el cambio de nombre. Servicio Nacional de Salud, Autoridad Sanitaria, que ya está aprobado. ¿Ya? Entonces... No, presidente, parece que hay otra cuestión. No. Porque el Senado en primer trámite aprueba un número 30 que sustituye el inciso segundo de ese artículo y la Cámara en el segundo trámite reemplaza el número 30, que pasa a ser 37, y lo reemplaza por una norma que sustituye el inciso primero. De modo que la discrepancia radica en decidir dos cuestiones. Si se modifica el inciso primero y si se modifica el inciso segundo. Dos votaciones. Sí, dos votaciones. Hagamos la primera, unánime. Exacto, eso es lo que digo yo. Claro, la primera es obvia. Que se modifica Servicio Nacional de Salud Por autoridad sanitaria, eso fue aprobado ya, claro. Aprobado. Esa modificación de la Cámara implicaba desechar la modificación que hacía el Senado al inciso segundo, que dice: el tribunal desechará la reclamación si en la sustanciación del sumario sanitario se respetaron las normas del debido proceso administrativo. En realidad es imponerle Secretario, al juez por ley. No, están aquí bien. Secretario, disculpe, a lo menos lo que yo interpreto de esa modificación es que sustituye específicamente en el inciso primero. No hay una discrepancia con el segundo. ¿Por qué? ¿De dónde se desprende que hay una discrepancia con el segundo inciso en el 37? Si me permite, presidente, porque la Cámara reemplaza el numeral que sustituía el inciso segundo. Ya. No entiendo, me perdí. Sí. Porque lo primero ya está listo, pero... Porque está reemplazando el 30. ¿Ah? Esto reemplaza el 30. Sí. Y el 30 reemplaza esto. Entonces... Sí, pero no es el espíritu de... Sí, no es el espíritu. Sí, tal cual. Claro, el B dice del recurso de reclamación por sumario sanitario. Ahí la modificación del inciso segundo aprobado en el Senado se fundamentó en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que sostiene que la calificación de la infracción al Código Sanitario, así como su magnitud y por ende la multa, le corresponde a la autoridad sanitaria. Pero esto es la reacción de la Secretaría, no es la indicación que votamos. Sí, pero... Esto se va. O sea, a ver,
acá lo que estamos viendo es si se mantiene lo que se aprobó en el Senado, la parte B. ¿Qué? Exactamente. La norma del debido proceso. Eso es la discusión. Eso es nada más. La Cámara propone eliminarlo. Claro, y nosotros mantenerlo. Nosotros proponemos la mantención, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, mantención. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, aprobar. Perdón, presidente. Está claro que esto significa resolver por ley esa reclamación Sí. ante los tribunales. Sí, exactamente. La jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Pero por qué va a cambiar la jurisprudencia de la Suprema con este artículo? Porque en el fondo... Sí. No, se Sí, mantiene. yo la dudo, es que claro, pero que si se mantiene la jurisprudencia de la Corte Suprema con las disposiciones vigentes, yo tengo mis dudas respecto de que el texto que está aprobado por el Senado pueda terminar alterando las normas del debido proceso. Bilateralidad de la audiencia, en el fondo revisión. ¿Por qué se asume que el sumario administrativo cumple todas las normas, después esto no puede ser revisado por una instancia superior? O sea, si hay una... No, pero sí, pues lo dice de alguna manera, pues está diciendo que la desechará de plano. O sea, y si te desechan de plano, en el fondo tú estás perdiendo un derecho procesal, que de hecho hay una garantía constitucional. ¿Cómo? No puedes suponer que se elimina el derecho constitucional. Por eso, esa es mi duda. O sea, por el hecho de que, a ver, para explicarlo, por el hecho de que el tribunal deseche la reclamación solamente por el hecho de que la sustentación del sumario sanitario se hayan respetado las normas del debido proceso administrativo, pero puede haber tenido un criterio errado habiendo respetado el debido proceso administrativo. O sea, acá lo que se sustenta en los procedimientos sancionatorios en Chile y la bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de apelar, de llegar eventualmente a instancias superiores, es un principio que sí tiene respaldo constitucional. O sea, por eso... Es que por eso, pero ¿para qué la cambiamos? Senador Girardi. Yo estoy con el criterio de la Cámara, eso es lo que estoy defendiendo. Eso es lo que estoy defendiendo. A ver, mira, ¿qué es lo que pasa? Este es el mecanismo que han usado sistemáticamente las farmacias para no pagar las multas o para que le rebajen las multas. Entonces, la propuesta de la Cámara es generar un mecanismo para que lo digamos claramente, sin eufemismo, para que las farmacias y los laboratorios, cuando son sancionados, no paguen multas. Eso es lo que ocurre hoy día, o rebajen las multas. Porque lo que dice esto es que no se altera la resolución cuando el debido proceso se cumple, sino que lo que incluso hay un fallo de la Corte Suprema, lo que establece es que quien le corresponde ponderar la dimensión sanitaria es justamente a la autoridad del Instituto de Salud Pública. Entonces, este es el mecanismo fundamental para que no nos pasemos película, para que las farmacias, por ejemplo, en Chile no paguen multas, o paguen multas que son irrisorias. Entonces, lo que no se está cuestionando acá, o lo que se está planteando, es que cada vez que haya una alteración del debido proceso, sí, corresponde poder apelar, pero no respecto a la dimensión, al contenido sanitario, porque son los contenidos sanitarios los que tienen que regir acá. Y eso es lo que nosotros queremos defender. Sí, el Ejecutivo está de acuerdo con esto que estamos planteando. Porque sistemáticamente las farmacias en Chile no pagan multa. Ahora, si ustedes quieren que no paguen multa a la farmacia, no se trata de eso. Acá se trata de eso. Senador Chaguán. Presidente, es que yo no leo, o sea, perdónenme, ni la redacción de la Cámara ni la del Senado, las aseveraciones del senador Girardi. Perdón, no, el acuerdo. Porque, mire, dice, el tribunal desechará la reclamación. Tiene razón, la Cámara rechazó completamente. Ok, ya. Que no paguen multa. Sí, pues si eso es, pues, con todo el cariño que le tengo, es que no paguen multa. Como no pagan hoy día. Ministro. Evidentemente todo tratamiento tiene efectos adversos y ninguna persona en Chile, y no puede fijarse uno solo en los que se portan mal, sino también en los que se portan bien, puede estar sujeto a una arbitrariedad de esta naturaleza, que un dictamen de una autoridad administrativa no sea apelable ante la justicia. O sea, esto se puede votar, pero en la práctica que no vaya a ocurrir después, que alguien vaya a la justicia
recurra y que los tribunales digan, mire, en realidad como la ley dice esto, usted no tiene derecho a reclamar, es absolutamente imposible. Y tal como se citan ejemplos de entidades que bajan las multas o lo que fuera, tenemos múltiples ejemplos en que la autoridad no ha actuado idóneamente, y entregarle sin respetar los derechos del debido proceso a alguien, a una institución, ¿no es cierto?, que sancione y que nadie pueda juzgar en una segunda instancia si lo que hizo es correcto o no es correcto, a mí me parece muy excesivo y riesgoso. Veo el punto de que hay gente que se aviva en esto y todo lo que se quiere para bajar las multas, pero ocasionalmente puede ocurrir, evidentemente, de que hay personas que han sido sancionadas imprudentemente, injustamente, sin sopesar adecuadamente las pruebas y no van a poder reclamar a ninguna instancia. Eso, desde el punto de vista de la justicia chilena, del aparato jurídico, es algo que no es viable, simplemente. Bien. ¿Ponemos en votación, secretario? Se pone en votación si se mantiene o no el inciso segundo sustituido por el Senado. Exacto. Votar sí es que se mantenga, votar que no es que se suprima. Claro, votar que sí es que se aprueba lo del Senado. Eso es, que se mantenga el inciso aprobado por el Senado, y votar que no es que se suprima. Señor Chaguán, ¿cómo vota? De nuevo. Sí, Senado y no Cámara. No Cámara. No Cámara. Sí, Senado, ya. Bien. No Cámara. Señor Girardi. Que se mantenga lo del Senado. Que se mantenga lo del Senado. Señora Rincón. Que se mantenga lo del Senado. Señor Crispi. Mantener la redacción del Senado. Señor Celis. Mantener la redacción de la Cámara de Diputados. Señor Macaya. Sí, yo brevemente voy a fundamentar, porque estaba revisando algunas normas que tienen que ver con el principio de tutela judicial efectiva, con la garantía del debido proceso, con lo que se refiere a la declaración de los actos de la administración del Estado. Tengo de verdad serias dudas, y me parece que este es un artículo que en algún momento debió haber tenido informe de la Corte Suprema, porque de alguna manera se involucra en facultades de procedimiento o en temas procesales que tienen dentro del trámite legislativo que llevar informe de la Corte Suprema. Yo no sé si me imagino que no lo hizo la Corte Suprema. Se fundamentó en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero a la comisión llegó un informe de la Corte Suprema sobre esto, porque un tema. No, a ver, yo no recuerdo. Ya, quizá lleva un proyecto largo esto, quizás haya llegado en algún momento en algún trámite con todos los cambios, pero a mí me parece que queda demasiado laxa la norma, y al final, cuando uno lleva desde la perspectiva de la independencia política, los tribunales de justicia están menos vinculados a la administración del Estado que el aparato administrativo propiamente tal. Y es por eso que creo que es importante mantener la redacción de la eliminación que hizo la Cámara de Diputados de la norma del Senado. Bien, sigamos. No, cuando le corresponda fundamentalmente su voto, estamos votando. Señor Castro, ¿cómo vota su señoría? Yo me abstengo, presidente, porque no logré enchufarme bien en la conversación y no tengo elementos suficientes. Señor Torres. Sí, voto como el Senado. ¿Se escuchó? Sí, eso sería. Gracias. Hay 4 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Me falta el presidente, perdón. Falta la senadora Spenger. Y el senador Quinteros. También. Señora Spenger. Yo voto por mantener lo que introdujo la Cámara. Creo que además de todo lo que aquí se ha señalado, a mí sí me importa en la segunda instancia. Creo que en toda materia, de todo tipo, por muy técnica que sea, siempre tiene que haber una segunda instancia. Se supone que tenemos que hacer fe de los ministros que tenemos, ¿no es cierto?, que tienen las competencias suficientes por muy técnicas que sean las materias, igual que
tienen asesores, pero no se puede eliminar, creo que eso es inconstitucional, eliminar la segunda instancia. Voto por mantener lo que introdujo la Cámara. Señor presidente. No, yo voto por mantener lo que se aprobó en el Senado. ¿Y por qué? Porque primero la modificación que se hizo acá en el Senado se fundamentó en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que sostiene que la calificación de la infracción al Código Sanitario, así como su magnitud y por ende la multa, le corresponde a la autoridad sanitaria. El rol de los tribunales de justicia, siguiendo el criterio de la Corte, es velar porque en el sumario sanitario se respeten las normas del debido proceso, pero no aumentar o disminuir el monto de las multas aplicadas. De este modo, los tribunales de justicia, a través del recurso de reclamación, solo pueden, según la Corte, afectar las multas si el acto administrativo es declarado ilegal. Por eso que yo me quedo con lo del Senado, porque evidentemente siempre se sacan por A, B o C las multas, las farmacias cuando corresponde. ¿Sí? Pregunta al secretario, ¿cuál es el quórum de esta norma? Mayoría. Sí, si esta norma es de quórum calificado o no. Me gustaría preguntarle al secretario. ¿No? No. Presidente, entiendo que está Secretario. terminada la votación, pero anunciar primero el resultado. ¿Ya? Hay 5 votos por la afirmativa, esto es por mantener el inciso del Senado, 4 por la opción de la Cámara de Diputados, es decir, suprimirlo, y 1 abstención. Son 10 parlamentarios en caso en el cual la mayoría lo forman 6. Esto determina que la votación que se ha recogido no resuelve la cuestión porque la abstención influye. En ese caso, el artículo 178 del reglamento del Senado dice que si se advierte en la votación que las abstenciones determinan que quede sin resolverse la proposición, se procederá de inmediato a repetir la votación, con requerimiento a los senadores o parlamentarios que se hayan abstenido para que emitan su voto, y a aquellos que hayan votado de manera diferente para que lo ajusten a la proposición que se vote. Si en la segunda votación insisten en su abstención o en votar de manera diferente, se considerarán sus votos como favorables a la posición que haya obtenido mayor número de votos. Esto es. Procedemos a tomar la segunda votación. Señora Ebensberger. Mantengo mi voto por mantener lo que introdujo la Cámara. Señor Chaguán. En el mismo sentido. Voto a favor de la redacción de la Cámara. Señor Girardi, ¿cómo vota su señoría? Que las farmacias no puedan pagar multa irrisoria o no pagar multa lícitamente, por lo tanto, voto a favor de que se mantenga el planteamiento del Senado. Señora Rincón. Mantengo la votación del Senado. Señor Crispi. Mantener la redacción del Senado. Señor Celis. Sí, todos estamos porque aquellas farmacias que no cumplen paguen. Yo insisto que creo que es inconstitucional por no respetar el debido proceso, así que mantengo la redacción de la Cámara de Diputados. Señor Macaya. Sí, fundamentalmente por la garantía del debido proceso, yo creo que sea afectada, es importante mantener la redacción de la Cámara. Señor Castro. ¿Aló? Señor Castro, ¿cómo vota su señoría? Sí, mire, voy a introducir mi votación. Me había abstenido en la primera vuelta por falta de información, pero me parece que tiene que mantenerse un criterio que permita que las multas sean efectivamente pagadas en la proporción que corresponde a la infracción. Por tanto, voto sí a la redacción del Senado en esta materia. Gracias. Señor Torres. Mantengo mi votación. Señor Quinteros. Redacción del Senado. Queda aprobada la redacción del Senado por 6 votos contra 4. Bien, seguimos.
El primero transitorio. 171, ¿no es cierto? El primero transitorio en la página 163, señores parlamentarios. Perdón, presidente. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Porque por supuesto, me perdí. ministro. A lo mejor ya está votado, pero se mantuvo la Perdón, redacción. a ver. Ministro, dígame. Se mantuvo la redacción en el sentido de la existencia del Servicio Nacional de Salud, recordando que este es un servicio que no existe. No, se votó separado, ministro. ¿Perdón? Se votó separado. Se pasó por autoridad sanitaria, ministro. Ya está cambiado en todo el, ¿cómo se llama? El proyecto. Bien, perdonen, disculpe. No, si lo entendemos, sus preocupaciones, ministro. Bien. Como decía, el artículo primero transitorio está en la página 163 del comparado. En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados modificó los plazos para la publicación, para la entrada en vigencia de los artículos 111 al 111 novies. Y el Senado había fijado en el sexto mes a contar de la publicación de la ley. La Cámara, en cambio, dispone que esa vigencia se produzca transcurrido un año desde la publicación de los reglamentos. Y señala además que los reglamentos deben dictarse dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la ley. Bien. ¿Se mantienen los 6 meses? Bien. Mantenemos los 6 meses. La opción es por la Cámara o por el Senado, porque son distintos. Senado. Ya. ¿Unanimidad, señores parlamentarios? Sí. ¿94? Este 94 está en la página 1 del comparado, señores parlamentarios. Página 1. Esta discrepancia consiste en lo siguiente. En el segundo trámite, la Cámara introduce un número nuevo en el artículo 1 del proyecto que incorpora en el artículo 94 un primer inciso. Ese artículo, necesito, especifica que corresponde al Ministerio de Salud velar por el acceso de la población a medicamentos, etc. El inciso que se propone agregar como primer inciso dice: los medicamentos, alimentos especiales y dispositivos médicos serán considerados para todos los efectos bienes esenciales para el interés general de la nación y la salubridad pública de la población. Esa es la letra A de este nuevo numeral que introduce la Cámara, que ha sido rechazada por el Senado en el tercer trámite. ¿Estamos de acuerdo con la Cámara de Diputados? El Senado está de acuerdo. ¿Unanimidad? Unanimidad. Perdón, me perdí. Es el Ejecutivo. Perdón. A la 1. Perdón, estamos hablando de la mantención del concepto de bienes esenciales para el interés general de la nación, ¿eso? Sí. La posición del Ejecutivo, independiente de la votación que puedan haber hecho, es contraria a esto, porque significa lisa y llanamente que estos productos van a desaparecer del mercado, cosa que evidentemente significa un daño para la ciudadanía, por el carácter expropiatorio que tiene, que no es razonable, toda vez que existe la ley de Senabast que permite que Senabast, en caso de que no haya acceso, que sea muy caro o que nadie lo quiera importar, lo puede hacer, incluso registrarlo. Pero declararlos en principio así, como está en este proyecto, al Ejecutivo no le parece conveniente.
Perdón, diputado Macaya. A ver, bueno, sin lugar a dudas, presidente, este fue de los artículos con más discusión, yo diría que ideológica, en materia de fármacos y la discusión que tuvimos en la Cámara de Diputados. Entiendo que estamos citados más hasta las 4, así que quizás va a ser una discusión un poquito más larga y es de los artículos donde claramente no tenemos acuerdo. Así que yo por lo menos para Fast Track, yo lo voy a votar en contra, pero quiero argumentar un poquito porque acá, y creo que estamos en medio de una pandemia sanitaria que es súper útil para evidenciar todas estas supuestas contradicciones que existen en Chile en la lógica de la integración público-privada en salud. Cuando vemos que hoy día, cuando Chile lo comparan con países que tienen sus modelos sanitarios más basados en lo público, donde existe probablemente más control de precios, donde existen posibilidades más basadas de nuevo en la uniformidad de las prestaciones públicas versus una integración como existe en Chile entre lo público y lo privado. Acá mucho se habla del neoliberalismo chileno, de que estamos en presencia de la Sodoma y Gomorra de los Chicago Boys en materia de salud fundamentalmente. Yo creo que esta pandemia ha servido para ilustrar de que el sistema de salud chileno ha respondido, y ha respondido con control de camas clínicas, con una posibilidad que hoy día tiene Senabas de meterse en los precios también desde la perspectiva estatal, ha respondido cuando no hay una discriminación en el uso de un respirador artificial para una persona, no obstante los ingresos, si se atiende en la clínica Las Condes o viene de Puente Alto. O sea, creo que estamos en un buen momento además para ilustrar de que el sistema público chileno versus el sistemas comparativamente hablando que han hecho agua. Es cosa mirar lo que ocurrió en Inglaterra, es cosa mirar lo que ocurrió en una paradoja también en países más poderosos y con mayor PIB per cápita que Chile. Yo no tengo ninguna duda que este artículo no es necesario para la estructura de costos, para el control de costos que se tiene que hacer con respecto a los precios de los medicamentos, y tenemos herramientas que son más efectivas. Así que creo que es una discusión bien profunda, podemos seguirla teniendo probablemente en la próxima sesión, y yo de momento puedo decir que estoy en contra de este artículo como viene redactado desde la Cámara de Diputados. Lo discutimos harto ahí, así que se pueden reproducir también los argumentos de ahí. Senador Girardi. Bueno, presidente, mire, este artículo es muy importante porque estamos definiendo si los medicamentos y los dispositivos médicos van a ser como zapatos, como chocolates, como ropa, como cualquier otro producto comercial. Esa es la discusión, que está sometido estrictamente a las leyes y a las normas del mercado, y por lo tanto se pueden establecer los mismos criterios, los mismos abusos que ocurren sistemáticamente en Chile. Producto de que en Chile, y seamos claros, por eso es una discusión ideológica, existe esta concepción: Chile tiene de los más altos gastos del bolsillo en medicamentos del planeta. Tenemos medicamentos que son mucho más caros en Chile que en Europa, lo ha señalado el propio ministro, lo han señalado, y tenemos un abuso despiadado de laboratorios y farmacias que tienen márgenes que van hasta el 70% y en promedio 50%, solo porque existe esta concepción. Y lo que ha ocurrido en el mundo, lo que ha demostrado la pandemia es todo lo contrario de lo que se señala acá. Ha demostrado que si hay algo en el mundo que no puede estar sometido a los vaivenes del mercado, es justamente la salud, los medicamentos. ¿Por qué en Chile hemos logrado, en cierta manera, actuar, yo diría, con cierto grado de eficacia? Porque nosotros lo que tuvimos que hacer es establecer una norma especial y particular que le quita poder justamente a esta visión ideológica de tratar los elementos de salud en general como cualquier bien, como cualquier retail, que ha sido el establecer este estado de catástrofe, que le ha dado atribuciones justamente para poder involucrarse en las camas, para poder hacer otro tipo de cosas. Pero esto va acompañado, por ejemplo, de los abusos que hemos tenido en materia de ISAPRE, que el Ejecutivo, yo diría con buenas intenciones, ha buscado construir acuerdos para que no depreen, para que no abusen, y por lo tanto a mí me parece de la esencia de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero además de los esfuerzos que tiene que ver con la ley de fármaco 2, por ejemplo, para poder regular precios. Claro, la regulación de precios es un tema ideológico. El punto, si tú vas a aplicar las mismas lógicas del mercado y la misma lógica neoliberal y tratar esto como un simple producto de retail o como un producto más, se lo va a aplicar también a los medicamentos. Y por eso que nosotros, en base a la experiencia dramática de colusiones, de abuso de precios, etcétera, pero además
en base a recomendaciones de la propia Fiscalía Nacional Económica, estamos proponiendo establecer regulaciones de precios o márgenes para laboratorio o para medicamentos que expenden la farmacia. Por lo tanto, lo que yo no quiero es transformar esta discusión como una discusión banal. Esta es una discusión central. Es central de este proyecto, es como el corazón de este proyecto. Este proyecto existe porque hay algunos que consideramos que los medicamentos son un bien de salud, son un bien que tiene que ver con la salud pública, son un bien particular y no son un simple producto. Y el problema justamente que tenemos que se ha transformado o se ha intentado, o particularmente producto de la acción de laboratorio y farmacia, se ha tratado de tratar este producto como si fuera un elemento de consumo más como cualquier otro y regido a las propias lógicas del mercado. Por eso yo digo, este es un artículo muy importante que en el fondo le da el sentido y la identidad y tiene que ver mucho con lo que queremos hacer. Nosotros estamos planteando privilegiar lo genérico, privilegiar en medicamentos de calidad más baratos. Creemos que tiene que haber regulación de precios, producto de razones empíricas, ¿verdad? Que hemos hecho leyes y los medicamentos siguen teniendo precios altísimos. Entonces, yo lo único que le quiero dar es la importancia y relevancia, evidentemente respetando ahí los argumentos de cada cual o como cada cual vota. Pero este no es un artículo menor, es un artículo absolutamente mayor y que tiene que ver con la convicción que tenemos cómo debe ser esto. Ahora, esto es lo que ocurre en Europa, esta es la manera en que se desarrollan las políticas de medicamentos en países desarrollados, evidentemente no en Estados Unidos, pero sí en Europa, que tiene una capacidad o tiene un sistema de salud muy superior al nuestro en general, en todos los ámbitos de mejor calidad, justamente porque además esto parte de una visión ecosistema ideológica, la salud es un derecho, no es un bien que se transe y depende de la capacidad de acceso económico. O sea, esto forma parte de un ecosistema conceptual de cuál es la valoración que nosotros le vamos a dar a la salud o le vamos a dar en este caso a los medicamentos, a los dispositivos médicos, si van a ser tratados como, entre comillas, bienes esenciales, más bien como elementos de salud que tienen una distinción respecto a cualquier otro producto que se pueda vender y que se someta a las lógicas del mercado. Como es un tema para largo, y habiéndose llegado la hora de terminar la sesión, se levanta y próximo miércoles 3:30. Oye, perdón, si salvo es por las urgencias que ha puesto el Ejecutivo. Sí, por eso, sí. ¿Hay alguna posibilidad que nos pusiéramos de acuerdo en un horario distinto? No, yo estoy encantado a la hora que ustedes quieren. Díganos. Sesión a las 3:30. ¿Tú tenés sesión a las 3:30? Pero, voy a empezar a...